aún no me conozcan, mi nombre es Luda Maris Santos, soy parte del Ministerio La Puerta. En las presentaciones anteriores ya hemos estado hablando sobre este título, Liberados y con Autoridad. ¿Por qué? Porque es necesario que el cuerpo de Cristo pueda recibir primero la libertad para entonces llevar libertad a otros con la autoridad que ya Dios les ha delegado. En la presentación anterior le estuvimos hablando sobre ¿verdad? Cómo entran los demonios en nuestra vida, sobre qué son ataduras, precisamente las diferentes formas entre una opresión, una forma de tormento, una forma de posesión, para nosotros poder entender todas estas cosas a la luz de la palabra. Entonces también estuvimos hablando sobre lo que es la legalidad en el mundo espiritual. ¿Por qué? Le estoy dando como que un repasito así por encima para que recordemos un poco porque el mundo espiritual se rige por leyes espirituales. Es por eso que es súper mega importante que en nuestra vida nosotros tengamos consciente de que cada día más tenemos que estar buscando y no pensar que ya lo sabemos todo, porque el ser enseñables es lo que nos hace que en todo momento podamos recibir de Dios aún más y más de Él. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Porque yo sé que me gustaría en el día de hoy poder contestar preguntas, todas aquellas dudas que tengan. Y pues lo primero, ¿verdad?, que quiero presentarle es qué fue lo que Jesús nos ordenó. Y dice ahí que Jesús ordenó que les enseñaran a otros discípulos lo que Él les había mandado. Por eso en la palabra en Mateo 28 del 19 al 20 se habla, ¿verdad?, de la gran comisión, la famosa gran comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, yo les tengo una preguntita. ¿Qué Jesús nos ha mandado? ¿Qué fue lo que Jesús les mandó? Y aquí en la palabra dice, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿qué dice? Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y esto se encuentra en Marcos 16, del 15 al 18. Y otra cosa que se encuentra en Marcos 6, 7, es que dice: y reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Así que entre muchos mandatos a obedecer, libertar a otros es uno de ellos. Porque a veces, ¿verdad?, sabemos que tenemos que predicar el evangelio y quizás eso lo obedecemos, pero cuando se nos habla de que tenemos que sanar enfermos, tenemos que expulsar demonios, pues entonces esa parte no nos damos cuenta que no le estamos a veces obedeciendo. Así que lo primero que nosotros queremos que ustedes entiendan es que esto es un mandato de Dios. A veces tenemos, ¿verdad?, la forma de pensar de que aquel es el que realmente Dios lo llamó a predicar la palabra. Aquel, pues mira, como en él se tiene el don de sanidad bien desarrollado, pues esa persona tiene un ministerio de sanidad. Entonces, aquel que quizás tenga los dones de discernimiento de espíritu bien desarrollados, entonces aquel es el que tiene este ministerio de liberación. Y yo quiero que ustedes puedan primero entender sobre todas las cosas que la palabra en ningún lugar se habla de un ministerio de liberación. La palabra te indica que es un mandato para todos quienes que sean creyentes, que tienen el Espíritu, que han nacido de nuevo y tengan el Espíritu Santo.
Todos nosotros tenemos la misma autoridad que le fue delegada a los discípulos de Jesucristo para no solo llevar el evangelio y predicar el evangelio, sino demostrar el poder de Dios a través de sanidades, expulsando fuera demonios, porque Dios nos indicó que teníamos que mostrar ese poder y esa libertad a los cautivos. Porque cuando Jesús estaba allí en el templo, la primera palabra que se cumplió así delante de todos era precisamente esa: vine. O sea, he sido ungido para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos. Esas fueron las palabras de Jesús. Y es el mismo espíritu que está en nosotros. Así que lo primero que nosotros tenemos que ver es que Dios nos ha dado una encomienda. Entonces vemos que en la palabra, en Marcos 1:17 dice: Jesús los llamó, vengan, síganme y yo los enseñaré cómo pescar personas. Y en Marcos 1 del 32 al 34 dice: y esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no les dejó hablar. Y yo quiero que ustedes vean la importancia de Dios, que constantemente no solo había un patrón de prédica en nuestro maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba, sanaba y echaba fuera demonios. Ese era el patrón, donde quiera que lo puedas ver en la Biblia. ¿Y por qué es importante echar fuera los demonios? Precisamente porque si tú llevas a una persona a nacer de nuevo y esa persona no se le echan fuera esos demonios, es como si tuviera dentro de él alguien que lo va a estar saboteando constantemente. Y me gustaría darle un ejemplo que se encuentra en Hechos 8, y les voy a leer desde el 12 al 24, es un poquito largo, pero dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues y de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así que aquí les estoy hablando en la palabra de un hombre que era mago, y al predicársele el evangelio, él creyó y fue bautizado. Él creyó en el evangelio, pero aún así, aquí claramente se ve
que dentro de él había algo que se estaba manifestando que todavía no era de Dios. Una persona que había practicado la magia, muy probablemente era una persona que aún tenía ataduras, tenía demonios de hechicería que aún no habían sido expulsados de él. Por eso es que en él se veía que estaba en prisiones de cautividad, aunque había creído, aunque había sido bautizado. Entonces yo quiero traerles esto porque a veces nos ponemos en una posición de que pensamos que automáticamente las personas creen en el Señor, automáticamente reciben el Espíritu Santo, y ahí incluso se habla de que venían Pedro y Juan de lejos para que ellos recibieran al Espíritu Santo. Y les quiero traer todas estas verdades para que a veces, por nuestra forma en que hemos sido criados, en nuestra forma de pensar, a veces no nos damos cuenta que aún hay fortalezas en nuestras formas de pensar que nos han sido enseñadas, que han sido quizás hasta por tradición. Y yo quiero que ustedes vean que aún en la palabra, lo que el Señor nos manda es a libertar a los cautivos. Allí estaba este hombre que había creído, que había sido bautizado, pero aún había en él cautividad. Así que a eso es el que el Señor nos llama, no importa quién. El Señor nos llama a ser libre a los cautivos. Es por eso que yo les traigo esta imagen, que aunque yo no les voy a explicar todo, ¿verdad? Porque esto pertenece a otra serie que nosotros tenemos de Prohibido Permanecer Igual, porque tiene que ver con la madurez espiritual. Pero les traigo esto porque quiero que vean que el evangelio no es solamente el recibir la salvación. Una vez nosotros recibimos la salvación, nosotros tenemos un proceso de crecimiento. Y les traigo esto porque aquí habla de que el primer paso cuando tú entras por la puerta es la salvación. Pero tenemos un segundo paso, que es la santificación. Entonces, a veces nosotros tenemos esta forma de pensar que automáticamente cuando somos salvos, pues nosotros parece como si fuera una varita mágica y todo ocurre de cantazo. Y yo quiero que ustedes puedan entender que esto es un proceso. El proceso de santificación es un proceso, es el momento en que nuestro cuerpo, como viene a ser templo del Espíritu Santo, el Señor entonces viene a santificar. ¿Y de qué viene a santificarnos? Uno, del pecado que había en nosotros, las cosas que aún no nos hemos arrepentido, y el Señor comienza a traer revelación sobre nuestras vidas de las cosas que aún nos tenemos que arrepentir, las cosas que todavía Dios tiene que trabajar. Que no solamente el arrepentimiento, en esa santificación tiene que también ver espíritus que en un pasado no se echaron fuera, y es necesario que para limpiar ese templo se echen fuera esos espíritus que en un pasado no se echaron fuera, porque como les había explicado anteriormente, es como que si en una casa viene un ladrón y viene a meterse en tu casa, si tú con la autoridad que tiene no lo echas fuera, pues entonces él va a permanecer ahí hasta que alguien le diga que se vaya. Esto pasa con la santificación. Aparte de eso, en ese proceso de santificación viene lo que les hablé, que habían tres formas de libertad: nuestra naturaleza pecaminosa, los espíritus inmundos y las fortalezas mentales, que son esas formas de pensamiento que incluso nos impiden apoderarnos de las verdades y de las cosas que el Señor ya nos ha dado y nos ha entregado. Y quiero que vean claramente que esto es un proceso. Esto no es que nos convertimos y la varita mágica, ¡pling!, y todo quedó exactamente nuevo, ¿no? Aquí, como ven, les mencioné de Simón el mago, no ocurrió de la noche a la mañana. No sabemos si cuando le dijo que esto nunca me acontezca, no sabemos si realmente fue por temor o fue porque hubo en él un verdadero arrepentimiento. Pero quiero que vean esto, para que vean que el Señor nos lleva siempre en un proceso. Yo, en lo personal, yo crecí en la iglesia,
yo crecí en el evangelio, yo desde pequeña, yo fui criada en la iglesia. Yo vine a conocer al Señor a los 15 años. Así que aunque me ven aquí, bien nenita, ya no soy tan nenita, tengo 42. Así que llevo 27 años en el evangelio. Llevo 27 años en el que he visitado muchas iglesias. He visto las diferentes, ¿verdad?, creencias que hay dentro de la iglesia de Cristo. Y aún así, hay cosas que el Señor tuvo que moldear, tuvo que enseñarme. Incluso cuando el Señor comenzó a hablar de este ministerio, yo comencé a hacerme la idea de cómo iba a ser según los patrones que yo había aprendido a través de toda mi vida. Y cuando el Señor nos comenzó a dar instrucciones que no se parecían a lo que yo pensaba que debía de ser, a mí me empezó a incomodar. Y yo decía, no, es que esto se supone que sea así, 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 así. Y de momento el Señor comenzó a revelarle cosas a Débora, que está ahí, que como que no se ajustaban a la forma en que yo pensaba que se debían de hacer las cosas. Y yo decía, no, esto no es de Dios, esto no puede ser. Entonces cada vez que le preguntaba a Dios en esos momentos, yo recuerdo que el Señor venía y le hablaba a través de profetas a Débora frente de mí, confirmando lo que Dios le estaba diciendo a ella. Y entonces yo te comencé a preguntarme, entonces, Señor, si esta es la dirección que tú estás dando, no quiero yo ir en contra de lo que tú estás diciendo. Así que Dios comenzó a romper en mi estructura de religiosidad que a veces no nos damos cuenta que tenemos en nuestra forma de pensar, en la que hemos sido criadas, en la que quizás por mucho tiempo se me enseñó a mí de una manera que se enseña por tradición. Y cuando yo comencé a preguntarle a Dios y meterme en la palabra, el Señor me seguía revelando y me seguía revelando. Y les voy a decir, una vez el Señor comenzó a romper todas esas estructuras que había en mí, estos últimos años han sido como un disparo de revelación en la palabra aún mayor, mucho mayor de lo que yo había tenido en muchos años. Y es por eso que les pedimos que cada día, como dice ahí, seamos más dependientes de Dios. Porque en el mundo natural se enseña en que cuando son bebés, ¿verdad?, tienden a ser más dependientes y cuando van creciendo se supone que una persona ya adulta sea una persona independiente. Pero en el mundo espiritual es todo lo contrario. En el mundo espiritual, nosotros llegamos siendo independientes, haciendo las cosas a nuestra forma, como nosotros creemos. Y para poder madurar espiritualmente, el Señor nos tiene que llevar a menos orgullo, más humildad, menos orgullo, más humildad, más dependencia de Dios, menos dependencia de nosotros, más dependencia de Dios y más dependencia del cuerpo de Cristo, porque no podemos querer la cabeza y no el cuerpo, viene todo junto. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros seamos más dependientes de Él cada día de nuestras vidas. Y si ustedes quieren crecer y que el Señor los utilice con poder, déjense moldear cada día más por Dios y entender que cada paso es un proceso que Dios les va a ir llevando y así ustedes podrán ver en otros que de esa misma manera Dios los está llevando y que ustedes puedan ver en qué paso está esa persona. Wow, ya él entendió esto. A Dios lo está trabajando la certificación. Oh, wow, ya Dios lo está llevando a la disciplina. Wow. Y ustedes puedan ver, no solamente con ustedes, sino con aquellos que Dios les ponga para que los puedan llevar a ese crecimiento espiritual. Ahora, ¿en qué lugares Jesús ejerció su autoridad? O sea, ¿dónde el Señor echaba fuera demonios? ¿Dónde sanaba a la gente? ¿Dónde habla la palabra? La palabra dice que él hacía esto en los templos, en las casas, en las aldeas, por el camino, en la calle, en entierro, en las afueras del templo, cerca de estanques, cerca del mar, en la ciudad, en los jardines, en los campos, en el mercado, en medio de su arresto, en medio de persecución.
¿Y por qué les traemos esto? Porque es que a veces también pensamos que tiene que haber un lugar específico para hacer estas cosas, tiene que haber quizás a veces un ambiente, una atmósfera, y no. El Espíritu Santo, cuando habita dentro de nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Y donde quiera que nosotros vamos, está la presencia de Dios. Así que no debes de esperar a tener una atmósfera, tener un lugar específico para entonces allí se puede ministrar liberación. Nosotros literalmente hemos ministrado liberación con gente que va de camino en un carro y nos ha dicho, no, mira, yo quiero ser libre ahora, pero ¿estás seguro? ¿No quieres llegar a tu casa? No, no, aquí, aquí. Y a través de Zoom, a lo lejos, que ni siquiera estamos allí, han recibido libertad. Hay gente que aún en las calles, cuando estamos ministrando en las calles, porque nosotros todos los meses nos tiramos a las calles a evangelizar, a hablar con las personas. Allí la gente se ha manifestado en medio de las plazas. Así que no hay un lugar donde quiera que tú te encuentres con aquel que esté de tu familia, con aquel que estés en una reunión familiar, en un lugar, estás en Walmart, donde quiera que sea, es el lugar propicio para tú demostrarle el poder de Dios, de que la bondad de Dios, de que Dios es bueno y que no limitemos a Dios de lo que Dios es capaz de hacer. Aunque esto no se ve, ¿verdad?, con completa claridad porque tiene muchos detalles. Quizás Débora les puede compartir más adelante lo que... Gracias, Débora, por la aclaración. ¿Acaso, verdad? Sí, por si acaso. Les estoy compartiendo la guía práctica de la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía a promover el reino de Dios. Y para poder entrar a las personas por la puerta del reino de los cielos, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Predicar el evangelio, explicándole su problema del pecado, que hay que restaurar nuestra relación con Dios, que se deben de arrepentir, explicar el sacrificio de Jesucristo, que morimos a nuestra vieja manera de vida y lo que es el nuevo nacimiento. Y eso es lo que se trabaja cuando predicamos el evangelio. Pero junto con eso, debe de haber una señal de fe para aquellos que no creen. Y esa señal de fe es cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y sanan, cuando nosotros echamos fuera los demonios para que reciban libertad, cuando damos una palabra de sabiduría, de conocimiento, de profecía, para que la persona que recibe no solamente recibe la palabra, porque la gente está a veces cansada de escuchar tantas opiniones por tantas partes que a veces no saben cuál es la verdad. Y tenemos que entonces demostrar el poder de Dios para que la gente diga, wow, sí, esto fue Dios, porque esta persona que no me conocía me dio esta palabra que provenía de Dios. No, yo sé que fue de Dios porque ese día yo sentí esa libertad en mí. Yo sé que es de Dios porque de momento esta persona comenzó a hablar extraño y de momento me dio una palabra precisa que nadie conocía, porque en mí sobró un milagro. Y es que es necesario que no solamente sea la prédica, sino que también con ella vengan las señales, porque dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen, todo aquel que crea la palabra. Así que no limiten el poder de Dios. Y permítanle al Señor que ahí después, entrados por la puerta, ese arrepentimiento hacia Dios, ustedes entonces los lleven a ese nuevo nacimiento y los disipulen. ¿Y qué es el discipulado? El discipulado es cuando una persona que es maestro le enseña a otro que constantemente está con él aprendiendo. Y es necesario irnos con esas personas tú a tú para que puedan entender el evangelio. No solamente que se les predique, sino que se les demuestre cómo es el evangelio y que ellos aprendan entonces a hacer a otros también discípulos. Entonces tenemos la palabra del Señor. Sabemos que nosotros, el Señor nos ha dado armas de guerra sobre este mundo espiritual. Pero a veces sabemos que existen, pero es como si las tuviéramos ahí y no sabemos usarlas. Y el Señor quiere que hoy tú te pongas la armadura y tú te pongas en este pie de guerra en contra de lo que el enemigo está haciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia.
en los que están cerca de ti, en todos aquellos que tú estás viendo en tu congregación, si tienes una congregación, que tú puedas decir, no, yo tengo que ya no solamente quedarme quedarme así, defendiéndome todo el tiempo, cuando el Señor nos ha dado armas también de ofensiva, para que nosotros caminemos constantemente hacia adelante, sabiendo que Dios nos ha dado todas las armas necesarias y que no tenemos que tener temor, porque el temor no procede de Dios. Y hay veces que muchas personas ni siquiera quieren que le hablen de estos temas por temor a lo desconocido, por temor que no entienden muchas cosas, que me vaya a equivocar. Pero yo quiero que ustedes sepan, si te equivocaste, bienvenido. Nosotros también nos hemos equivocado en algún momento. Y es que a veces esperamos a la perfección para hacer las cosas. Y eso es lo que el Señor no quiere que hagamos, porque a veces tenemos demasiada teoría, pero no tenemos la práctica. Y queremos que nos enseñen de este tema y del otro y del otro. Y está bien, es necesario, ¿verdad? Tener el conocimiento. Pero no nos podemos quedar solamente en recibir conocimiento y no poner en práctica lo que el Señor nos ha enviado a hacer, porque es un mandato. Así que el reto es que esto que le estamos enseñando sea para que ustedes se pongan hoy esa armadura y puedan comenzar a pelear la buena batalla y no permitirle al enemigo que siga ganando terreno ni en sus vidas, ni en su hogar, ni en las de sus vecinos, sino que ustedes asuman la autoridad que Dios ya les ha delegado. Y ahora, les traigo, ¿verdad?, estas cositas, porque ahora les voy a empezar a dar hints de cómo nosotros ministrar liberación. Ya les enseñamos cómo entran, cómo se abren las puertas y todas estas cosas. Pero a veces vemos cosas que a veces no entendemos y queremos darle como que 2 o 3 ideas para que puedan entender. Porque a veces de momento están viendo una liberación y vienen aquel y escuchan a aquel diciendo, no, espíritu de Jezabel fuera, espíritu. Y a veces escuchamos estas cosas, pero no las entendemos. Entonces, ¿por qué se les llama por nombres a los demonios? Porque yo sé que muchos de ustedes los han escuchado. Espíritu de Jezabel, espíritu de, de Leviatán, espíritu de sexual, espíritu. Y es precisamente que en muchas ocasiones los demonios se manifiestan cuando tú los descubres. Así que se les llama por nombre para descubrirlos, para que se manifiesten y comenzar a ir en contra de ese espíritu que está ahí oculto. Y cuando no sabemos el nombre exacto del demonio, porque hay veces que Dios te lo revela, pero hay veces que tú lo sabes o lo puedes identificar por el pecado o la manifestación en la vida de esa persona. Ejemplo, estamos hablando con una persona y cuando nosotros estamos ministrando liberación, nosotros nos sentamos a hablar con la persona. Y como les estamos llevando a arrepentimiento, mientras los estamos llevando a arrepentimiento, los estamos guiando. ¿Qué puertas has abierto? Y les damos ejemplos. Mira, puede ser que hayas abierto puertas de sexualidad o que hayas puesto, y comienzo a decirle, mira, mi vida en un pasado, porque esta es la forma en que nosotros tratamos de ministrar personalmente. Nosotros casi siempre damos ejemplo de nuestras propias vidas, porque cuando tú te estás acercando a una persona, la persona se siente como, no le gusta sentirse que me están atacando. No, o sea, yo te voy a dar mi ejemplo. Mira, cuando yo no conocía al Señor, mira, yo tenía estas puertas abiertas, yo también necesité libertad. Porque entonces la persona se puede identificar y cuando comienzas a dar el ejemplo, mira, pueden haber estas puertas, pueden haber traumas de tu niñez, pueden haber tan, y cuando comienzas a darle ejemplos que las personas se pueden identificar con ellos, comienzan a decirte, pues sí, pues yo me arrepiento de esto, yo quisiera, pues ya tú estás viendo ahí que si esa persona tiene falta de perdón, tú estás viendo ahí si ya hay espíritus de lujuria que vienen de un pasado. Hay momentos en los que, les voy a dar por un ejemplo, en el mes de julio nosotros estuvimos en República Dominicana y teníamos de momento, luego de que dimos una campaña evangelística, estábamos ministrando abajo, estaba esta mujer que se comenzó a manifestar y
tratábamos de que en el nombre de Jesús fuera y aunque se estaba manifestando nos decía que no, y que no, y que no me voy. Y te miraba así con una seriedad, que no me voy. Y entonces, pues ahí le preguntamos, ¿quién tú eres? ¿Qué espíritu tú eres? Y este espíritu nos dice, no te voy a decir, averígualo. Así nos dijo. Y yo recuerdo que ahí yo estaba y estaba junto a mi esposo y mi esposo dice, no te preocupes, que yo lo voy a averiguar ahora. Mi esposo, mientras yo seguía con esta mujer, mi esposo se fue a preguntarle al Señor y de repente vio al hijo y allí cuando miró al hijo, el Señor le revela, fue por él. Ella hizo pues un trabajo de santería para que su hijo tuviese dinero. Entonces él fue con el hijo y por ti fue que ella hizo esto. Y si tú cancelas esto que ella hizo, va a ser libre. Entonces cuando él hizo eso, Dios le revela espíritu de buchón. En mi vida yo había escuchado ese nombre, ni mi esposo muchísimo menos. Así que cuando mi esposo regresa, que viene con el hijo, para que el hijo rompa todo aquello que ella hizo porque se le dio a él la autoridad, por lo que ella había hecho, ese contrato que ella había hecho, que le dice espíritu de buchón, esa mujer de momento, ¡ah! El espíritu ahí es que la suelta. Llevábamos rato y en ese momento ella cayó en sí, ella no sabía ni dónde estaba. ¿Por qué? Porque había sido descubierto y el enemigo se sorprendió cuando lo llamamos por su nombre. Es por eso que muchas veces cuando ustedes vean estas cosas, es porque a veces se resisten. Y cuando tú los llamas por su nombre, les estás diciendo, yo sé que tú estás ahí y te tienes que ir. No quiere cambiar. Ahora. Espérate que ahora cambió. Ok, sí. Ok, pues entonces, ¿cómo se manifiestan los demonios en las personas? Cuando ustedes van a administrar liberación, ahorita nos vamos a ir un poquito más paso a paso. Ustedes van a ver unos señales en la persona. Primero, no cierren los ojos. Cuando ustedes vayan a administrar liberación, no cierren los ojos, porque si la persona se pone agresiva o lo trata de atacar, usted no se va a dar cuenta. Usted con los ojos abiertos se mantiene en comunión con Dios. Y usted va a comenzar a ver en la persona los signos de que la persona se está manifestando. ¿Qué tipos de manifestación pueden haber? Mirada hostil o perdida. Te das cuenta que la persona comienza a mirar los ojos o empieza a mirarte con un odio como si te conociera y no te conoce. O comienzan a reírse bien sarcásticamente y de forma bien burlona, porque los demonios son así, los demonios les gusta resistirse. Por eso es que tienen que ejercer la autoridad. Así que ellos van a tratar de intimidarlos a ustedes para que ustedes piensen que ustedes no tienen esa autoridad. Y es en ese momento que ustedes tienen que ejercer la fe y decir, no, yo sé quién me ha enviado y yo sé la autoridad que Dios me ha dado. Y la palabra dice que en mi nombre echarán fuera de demonios. Y si la palabra lo dice, porque yo tengo el Espíritu Santo y el Señor me ha llenado y me ha dado las armas, en el nombre de Jesús te tienes que ir. Así que lo otro que vas a ver son movimientos involuntarios y repetitivos. Comienzan los ojos a hacerle como blink, como a abrirse, a parpadear rápidamente, o ven que las manos comienzan a hacer así, o comienzan a retorcer las manos, o comienzan a hacer como movimientos extraños. Otra forma puede ser que empiezan a gritar fuera de control, o un temblor excesivo, comienzan a temblar y no se pueden contener. Eh, Pueden como desmayarse. Y en esto quiero que me atiendan un poquito. ¿Por qué? Al desmayarse, me refiero cuando las personas, lo que también se le llama descanso en el espíritu, que la persona de momento va y cae al piso mientras tú estás ministrando por ella. Ok. Muchas veces los demonios, para que no los sigan molestando, se les puede decir así, se hacen los dormidos. ¿Qué pasa cuando una persona se desmaya? Muchas veces lo que ocurre en esto son dos cosas. Choque de poder. Tú que tienes el Espíritu Santo, hay un choque de poder
y la persona cae al piso por este choque de poder. Y a veces el enemigo también lo hace para que cuando estén ahí en el piso digan, ya Dios está bregando con él y lo dejan ahí en el piso. Y una manifestación no quiere decir que haya sido libertada. Y a veces vemos que las personas caen, ay, el Señor está bregando con él ahí. Y a veces por desconocimiento los dejamos ahí y no ha sido libre. Muchas veces cuando vamos ahí, comenzamos a orar en el piso, comienza a manifestarse otra vez, porque el enemigo lo que quiere es que no lo descubran. No te estoy diciendo que todas las personas que se desmayan es porque están teniendo una experiencia, ¿verdad? Demoníaca. No. Hay personas que caen en descanso y el Señor a veces se les está ministrando una cierta libertad de emociones que realmente necesitan un descanso en su mente o Dios le quiere revelar algo. Pero les puedo decir que la mayoría de las veces son demonios. La minoría de las veces son este tipo de revelaciones. Así que quiero que estén pendientes y cuando vean este tipo de manifestación, que tengan discernimiento espiritual. Revélame, Dios, qué está pasando aquí. ¿Ok? En ellos también vemos fuerza sobrehumana. Yo recuerdo este niño que yo creo que lo he dicho un montón de veces, que este nene tenía como 13 o 14 años. Era bien flaco, bien flaco, bien flaquito. Y él tenía un montón de hombres encima, grandes, enormes, tratando de aguantarlo. Y ese niño se levantaba con una fuerza que era totalmente sobrenatural. Así que esto lo van a ver. Otra cosa que pueden ver es que se les disfigure la cara, sonidos de animales. Y todas estas cosas, estas manifestaciones ya le están dando una idea de qué tipo de demonio está en esa persona. Cuando ven sonidos de animales, ¿qué animal se está manifestando? Si ya lo está, o si se está arrastrando como una serpiente, la mayoría de las veces son espíritus de sexualidad. Cuando se comienzan a tocar de manera sexual, usted lo tiene que parar en el nombre de Jesucristo. Deja de hacer lo que estás haciendo, porque usted es el que tiene que tomar la autoridad ahora en este momento. Ese muchachito que les estaba hablando, que tenía 13 o 14 años, que cobró esta única fuerza, cuando yo entré en medio de la liberación, él comenzó con la cabeza del muchachito a darle contra el piso, bien duro. Así que nosotros tenemos que ahí ejercer autoridad. No tienes autoridad de hacerle daño. Otras cosas le cambian la voz, comienza a expresarse con odio o el enemigo comienza a tomar la voz. Pueden ver voces diferentes. De momento está hablando una persona y de momento está hablando otra. Otras cosas que pueden ver expresión en la cabeza, en el cuello, en el pecho, la espalda, el estómago. ¿Por qué? Porque ahí es donde se alojan los demonios. En el cuerpo, en ciertas áreas del cuerpo, incluso. Precisamente por esta razón es que a veces muchas de las enfermedades que se manifiestan en personas cuando son demonios de enfermedad, es ahí cuando ustedes ven esa enfermedad manifestada en esa área, ahí cuando ministras liberación, tú le empiezas a preguntar que te duele algo, pues mira, sí, siento un dolor en el estómago, siento un dolor de cabeza, pues ahí es donde tienes que orar y echarlo libre en el nombre de Jesús, echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Les empieza a faltar el aire. Yo recuerdo una muchacha que de momento ella ya no podía respirar, ella estaba trinca, y de momento le soltó la cabeza así, que hacía de una forma que yo decía, wow, no hay forma de que yo pueda hacerlo en lo natural. Y la tenía agarrada de una forma y la torcía, wow, de una manera muy fuerte. Y cuando esa mujer fue libre, ella literalmente se movió completa hacia arriba, como que, y fue tan visible, fue un cambio drástico en el momento, pero donde le estaba presionando era precisamente el cuello y la garganta. Y todas estas cosas, estas manifestaciones no las van a tener en todos por igual. ¿Por qué? Esto depende del tipo de demonio que haya tenido lugar en su vida, las puertas que haya abierto en su vida,
Y las más fuertes casi siempre que se manifiestan, quizás una persona, ¿verdad?, que está siendo oprimida. Mira, lo que le puede sentir es dolor de cabeza, un dolor en la espalda o en el estómago, pero una persona que ya haya practicado, ¿verdad?, el ocultismo o que haya tenido prácticas sexuales inmorales, ahí se te puede manifestar la mayoría de estas cosas. Entonces, no todas las manifestaciones son iguales. Incluso hay veces que tú puedes ministrar liberación y a tu vista parece que no está pasando nada. Porque de momento lo que puedes ver es que la persona comienza a bostezar o comienza a eructar y tú dices, no sé, eso no está seguro si pasó algo o no pasó nada. Y es que realmente a través de nuestro aliento, por decirlo así, es que a veces los espíritus salen. Pueden salir por diferentes partes. Si son espíritus sexuales, se pueden manifestar, ¿verdad?, en diferentes partes, incluyen sus partes íntimas. Y todas estas cosas se los estamos, ¿verdad?, explicando para que cuando lo vean puedan identificarlo y puedan también, ¿verdad?, asumir la autoridad en eso. ¿Qué nosotros entonces hacemos en ese momento? Pues buscar la llave que abrió la puerta. Les dijimos que las formas en que los demonios entran y son, pues, legalidad que el enemigo siente que tiene en nuestra vida. Y como ellos sienten que tienen un derecho legal, están operando desde esa área. Así que tienes que ver que si tú estás ministrando liberación y tú ves que no se va, pues detente nuevamente. Y entonces comienza a hablar con la persona. Muchas veces cuando comenzamos a hablar con las personas y les preguntamos, ok, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué has sentido? Tú puedes pensar que a tus ojos no está pasando absolutamente nada. Y cuando comienzas a preguntar a la persona te dice, mira, cuando comenzaste a decir esto, vi esto o sentí este dolor aquí o de momento y pueden comenzar o recordé esto de mi niñez que no me acordaba y todas estas cosas. Es Dios mismo a veces mostrándonos las áreas en que esa persona necesita libertad. Así que si tú ves que no hay progreso, busca la llave que abrió esa puerta, porque esa puerta principal, casi siempre que abrió esas áreas de pecado, trauma en la niñez o en el matrimonio, si fue algún maltrato, eh, familia que trabajaba en el ocultismo, satanismo, brujería, o que ellos mismos hayan practicado el ocultismo, la nueva era, el reiki, el kundalini, la yoga. Usted menciona los que budismo, haya abierto otras puertas a otro tipo de religiones o sectas. En este caso, cuando tú comienzas a verificar, porque son dos cosas, les puedes preguntar al igual que le sigues preguntando al Señor revelación. Hay veces que la persona puede estar abierta a que, ¿verdad?, a hablar, pero hay personas que no te hablan mucho y en ese momento vas a tener que ejercer y poner en práctica los dones, ese don de conocimiento, de ciencia y de conocimiento. Y comenzar a decirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que hay oculto aquí. Hay veces que las personas nos dicen, ay, pues no sé, yo no tengo nada, nada, no me acuerdo, y de momento el Señor nos dice, falta de perdón, su madre, y el Señor te comienza a dar. Y cómo nosotros escuchamos la voz de Dios. Yo les había indicado ¿verdad?, en el taller anterior, que Dios nos habla a nuestro espíritu y nos habla a través de nuestros pensamientos. Eso es una forma de la que el Señor nos habla. Y a veces pensamos que la voz de Dios es como que, wow, si me habla de voz audible. Y son cosas diferentes. Yo he escuchado la voz audible del Señor 3 veces en mi vida, pero no es lo más que escucho. Lo más que escucho es cuando el Señor habla mis propios pensamientos. Así que tienes que aprender en esa relación con Dios a discernir la voz de Dios para que sepas cuando Él te está hablando y entonces puedas escuchar la voz cuando estás ministrando. Y esto a veces esperamos a
que tener todos estos dones desarrollados para poder hacer esto, y es todo lo contrario. Cuando tú comienzas a obedecer, aunque no tienes, ¿verdad? O tú sientes que no tienes todas las herramientas, el Señor comienza a mostrar las señales para demostrarnos a nosotros y a los que le estamos ministrando el poder de Dios, porque ahí es que nosotros mismos nos sorprendemos. Y de momento, como lo que le estaba mencionando anteriormente, de ese espíritu de buchón, en mi vida yo había escuchado esa palabra. Es más, cuando llegamos aquí a Puerto Rico, comenzamos a buscar buchón, ¿qué es eso? Y cuando revisamos ese espíritu, decía que es un espíritu faraónico, que era para el ostentar, tener muchas cosas de valor. Y yo decía, wow, Señor, como este espíritu. Porque lo más importante de todo esto es que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu y la dirección del Espíritu. Si hay algo que Jesús nos demostró, es que Jesús nunca hacía las cosas de la misma manera. Y a nosotros nos gustan las fórmulas, pero Dios no trabaja así. Nosotros nos gusta que nos den las cosas A, B, C, D. Pero de momento Jesús sanó a uno de lejos, de momento escupió en el piso, hizo un barro y se lo untó. En otro momento, tu fe te ha salvado. Y de momento, o sea, Dios nunca hizo las cosas de la misma manera. Y eso fue una forma de demostrarnos que tenemos que ser dependientes constantemente de Dios. No podemos depender de que porque anteriormente tuve esta experiencia, esta forma lo voy a trabajar exactamente igual, porque así no funciona. Porque el trauma que esta persona tuvo no es lo mismo que la otra persona vivió. Así que Dios sabe cuál es la llave exacta para abrir ese corazón, para que esas heridas Dios las pueda sanar. Así que tenemos que ser cada día más dependientes de Dios y no dejar las personas simplemente así. Como decía en Hechos 10:37 al 38, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, con el mismo Espíritu que te ungió a ti y a mí, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que aún en las sanidades hay muchos que están oprimidos por el diablo. Así que muchas sanidades también vendrán cuando tú ministres liberación. Por eso que a veces Jesús decía, espíritu sordo, mudo, sal de él. Y de momento esa persona comenzaba a huir. Porque tenemos que tener discernimiento espiritual. Así que qué verdades importantes hay en la palabra. Que los demonios están sujetos al nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, la palabra de Dios, al Espíritu Santo y tu fe como la de un niño. Y como dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que si usted se ha arrepentido de todos sus pecados y de todas las puertas al pecado se han cerrado a los demonios, ya no tienen ningún derecho legal a dañarlos o mantenerlos en esclavitud. Pero es como les decíamos en la clase anterior, no es solamente que sepamos que Dios nos hizo libres, es que tenemos que ejercer la autoridad en nuestra vida y en la de otros, para que la gente ya no permanezca en esa esclavitud. Y como dice en Colosenses 2 del 14 al 15, Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y le eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que cuando el enemigo venga a poner la culpabilidad sobre tu vida, tú le vas a decir, no, él anuló el acto contra todos los cargos que habían en mi contra.
y ya te expuso a ti Satanás, que sigues tratando de mentirme y de ponerme pensamientos de culpabilidad en mi vida. No, tú eres el que estás avergonzado públicamente. Ya en mí no hay vergüenza porque yo soy limpiado con la sangre de Jesucristo. Así que si Jesucristo anuló el acta, tú lo que tienes es que presentarlo. Esa es la autoridad que el Señor te dio. La otra verdad es que Él quiere libertarte y que quiere libertar a otro. Porque a veces no sabemos si será que el Señor lo quiere que sea libre. No, el Señor quiere libertarlo. Lo que quiere es que entendamos que tenemos que llegar a un arrepentimiento, a esa renuncia ya, para que entonces el enemigo no tenga autoridad sobre nuestras vidas. Y dice la palabra que todo el que viene a Él no lo echará fuera. Así que Dios no va a rechazar a aquellos que se acercan a Él sinceramente. Y les damos estas cosas, esta palabra, y ahí las tienen los versículos, para que cuando ustedes vayan a ministrar, así mismo ustedes les hagan entender la verdad a las personas. Porque muchas personas todavía se sienten tan culpables que no pueden, no se atreven a acercarse a Dios. Y no tienen por qué seguir viviendo alejados de Dios cuando el Señor, si tú realmente te arrepientes y vienes a Él, el Señor no los va a rechazar. Ahora, ¿qué entonces nos toca a nosotros? Ordenar a que salgan estos espíritus malignos y que comencemos a ejercer la fe. Ok, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo puse como un checklist. Primero, no hay necesidad de gritar. Los demonios no son sordos. Pero a veces nos emocionamos y mira, esos son simplemente, pues, a veces nos molestamos y no con las personas, sino con los demonios cuando no quieren salir. Y es verdad, a veces alzamos la voz, porque si tú a un demonio, no es que grites, pero le tienes que hablar con autoridad. Porque el enemigo tiene que saber que tú conoces la autoridad que tú tienes. Porque si el enemigo ve en ti que tú estás dudando, que como que tú no estás seguro, el enemigo lo sabe. Y es por eso que en ti tiene que haber una vida de santidad, porque si no, el enemigo te va a exponer delante de todo el mundo. Así que si tu vida está recta delante de Dios, no tienes por qué temer al enemigo, porque le tienes que decir, el enemigo no tiene nada en mí, él no tiene nada en mí, y porque he sido libre, entonces tengo la autoridad de libertar a otros. Lo otro, no es recomendable hacerle preguntas a los demonios en todas las liberaciones, pero esto le explico ahora. Satanás es padre de mentira y hay que tener cuidado y no creer lo que él dice. Pero en ocasiones sí es necesario hacer preguntas e indagar. No es que te pongas a ponerte a hablar con el demonio y tener toda una conversación. Es simplemente un interrogatorio. ¿Quién tú eres? Para identificarlo, para saber la legalidad que tiene en la vida de esa persona. Es simplemente eso. Ok. Le voy a dar dos ocasiones diferentes. Hubo una vez en que yo estaba administrando liberación y llevábamos un rato con esa persona. Entonces el demonio nos empezó a decir, no, que somos muchos, que ustedes van a estar aquí toda la noche y que no nos vamos a ir. Y estábamos cansados, así que dijimos, ay, pues quizás es verdad, vamos a dejarlo aquí, nos fuimos. Entonces, cuando la persona se va, la persona que en la casa en la que estábamos nos dice, ¿por qué lo dejaron ir? Justamente cuando ustedes comenzaron ahí, yo vi esta carroza que se estacionó frente a mi casa y comenzaron a bajar ángeles. Si ya estaba la ayuda, ¿por qué lo dejaron ir? Esas son las ocasiones en que les dije, nos vamos a equivocar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos en práctica algo, no nos va a salir perfecto. En ese momento, pues fue una enseñanza para mí, aunque no podía estar escuchando al enemigo. Ahora, otro ejemplo. Cuando estuvimos ahora en República Dominicana, ¿verdad? Porque ministramos mucha liberación, fue bastante reciente. Nosotros tuvimos
chica que el Señor me reveló que estaba esta mujer que yo la veía que se quería quitar la vida y veía a este hombre frente a ella. Y cuando comenzó a decir, la persona pues se identifica, era esa persona. Y cuando comenzamos a ministrar liberación, no se quería ir, no había forma. Así que tuvimos que comenzar a indagar. Y era que había un pacto de sangre que se había hecho, ¿verdad? De brujería, ¿verdad? Con un padrastro había hecho este pacto de sangre en su contra. Y hasta que nosotros no anuláramos ese pacto, el enemigo no se iba porque el enemigo sentía que seguía teniendo esa autoridad. Porque recuerden lo que les hablé, que el mundo espiritual se rige por leyes. Y si ellos sienten que tienen legalidad ahí, porque todavía hay un pacto, no se van a ir. Y tú me vas a decir, no, pero es que la palabra Jesús lo echó fuera. Hay veces que simplemente tú los echas fuera en el nombre de Jesús y se van rápido. Pero no todas las personas, ni todos los casos son iguales. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes comprendan. Hay casos que el mismo día, perfecto. Hay casos que en 2 o 3 sesiones pues, son libres. Porque a veces no es uno, ni son dos, ni son tres. A veces son muchos. Dependiendo las puertas que haya abierto, en especial cuando son de ocultismo, satanismo, ¿sabes? Fueron muchos años en los que estuvo en el ocultismo, no son 2 o 3 demonios, hay que seguir exponiendo y seguir echando fuera. Y estos casos no son igualmente fáciles. Lo mejor es que sea entre 2 personas. Uno toma autoridad, manda a echar fuera el demonio, y entonces mientras el otro está pidiendo a Dios revelación, orando, adorando, Señor, muéstranos. Y porque a veces yo tengo a mi esposo y me dice, no, el Señor me muestra que eso. Y de momento mi esposo comienza la liberación y yo me voy acá, Señor, sígueme mostrando. Siento que es esto, siento que es lo otro. Y el Señor nos sigue, mientras uno ejerce autoridad, el otro pide revelación. Por eso el Señor decía que los enviaba de dos en dos. Ok, si hay un culto o una enseñanza, traten de llevarlo aparte. No permitan al enemigo que les robe la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan que se les enseñe la palabra, pero esa persona también necesita libertad. No es que hagan una cosa y dejen de hacer la otra. Esa persona todavía necesita libertad. Pues llévenla aparte y ministranle libertad. Si se sigue resistiendo, pues entonces detente, entonces busca qué áreas ocultas, pregúntale a la persona, pregúntale al Espíritu Santo, Señor, dame revelación, muéstrame. Y si ya se ha extendido demasiado, pues entonces cítenla para otro día y síganle pidiendo revelación a Dios. Y si no, vete en ayuno, Señor, muéstrame, revélame qué hay lo oculto. Porque dice que aún el ayuno es para romper ligaduras de impiedad. Entonces, habla a la persona y dile que no tenga temor. ¿Y por qué les digo esto? La mayoría de las personas no saben qué está pasando y se asustan porque de momento comienzan a manifestar, porque acuérdense que el enemigo lo que trata es de pasar desapercibido. Cuando se descubre y la persona empieza a manifestar, la mayoría de las personas ni siquiera saben que están atadas. Ni se les había ocurrido que les podía pasar eso. Incluso los otros días escuché un testimonio que me impactó mucho. Y era este hombre que era satanista. Y después de haber recibido a Cristo, de llevar 10 años, que ya era pastor, que había conocido a Dios, Dios se le había revelado increíblemente, Dios le hablaba. Después de 10 años fue que vino a recibir su libertad total. Porque todavía habían legalidades en su vida sobre pactos que se habían hecho en él desde que nació, desde que era pequeño, que había sido completamente entregado al satanismo, que fue su propia madre. Y después de 10 años, él pensando que él ya no necesitaba libertad. Y de momento el Señor le revela, le dice, sí, ve allá. Alguien le dice, yo entiendo que necesitas ir a esta enseñanza de liberación. Y la persona, no, ya yo soy pastor, ¿cómo va a ser? Si ya yo tengo conocimiento. Yo tengo ese conocimiento, ¿para qué yo voy a ir allá? Si yo sé lo que hay que hacer. Y cuando vaya obedeciendo la palabra de Dios,
se encuentra en que estuvieron más de 2 horas ministrándole liberación. Y por fin se quebrantó eso que había estado en su vida a través de todas las cosas que él había abierto, ¿verdad? Porque había sido enseñado desde pequeño. Así que hay personas que no saben lo que les está pasando. Háblenles con amor. No lo juzguen, porque muchas de las personas que vienen a nosotros nos dicen, mira, nosotros vamos a la iglesia y nos oran así de lejito. La gente no se atreve ni a acercarse. La gente sabe. La gente no es ignorante, la gente se siente abochornada, comienzan como a hablar, ay, mira, ese está endemoniado, ¿qué habrá hecho? Entonces entramos en juicio y el Señor no nos envía a mandar juicio sobre la gente, Dios nos envía a traer libertad sobre ellos. Así que tenemos que hablarles con amor. Y como les mencioné, es posible que no salgan todos en un solo día. Así que hay que darle seguimiento. Una persona que se le ministra liberación, hay que darle seguimiento, porque puede que hayan otras puertas que todavía falten. Así que no los dejen en este proceso solos. Así que, ¿qué debemos hacer? Pregunta primero si la persona quiere ser libre y comienza la liberación. Porque si la persona no quiere ser libre, te traen a esta persona, mira, este es mi hijo, que mira, que para que ores por él, que sea libre, pero él no quiere, él está ahí mirándote así, y él no quiere, no va a pasar nada, porque él quiere seguir en su estilo de vida, no hay arrepentimiento. Vas a perder el tiempo, en serio, vas a perder el tiempo, porque la persona va a seguirle abriendo las puertas al enemigo. Tienes que explicarle lo que es el arrepentimiento y que la persona realmente quiera renunciar, decir, no, yo quiero, hasta aquí llegó. Yo quiero ser libre, yo no quiero seguir este estilo de vida, yo no quiero que el enemigo me siga atormentando. Así que si no, tú ves que no existe ninguna manifestación como parte del plan de salvación, cuando nosotros comenzamos a explicarle a una persona, ¿verdad? El plan de salvación, hay que llevarlos a entender su necesidad de arrepentimiento. Y comenzamos a decirle, mira, de las cosas que quizás se tenga que arrepentir y que de una manera inconsciente lo podemos abrir puertas a veces a espíritus impuros sin que las personas se den cuenta, porque a veces ellos no saben que le han abierto puertas al enemigo. Así que lo tienes que llevar, guiarlo a ese arrepentimiento, a renunciar, a darle tu ejemplo, a que si hay personas a que no han perdonado, tienen que perdonar a aquellos que los han ofendido, tienen que renunciar al rencor, tienen que pedir perdón por sus pecados. Y una vez tú lo lleves a esa persona a renunciar, ora por libertad, aunque no se haya manifestado nada. Se van a dar cuenta de todas las personas que una vez los llevamos a arrepentimiento y a renuncia, comienzan a manifestarse. Estamos en una generación que le ha abierto demasiadas puertas al enemigo. Ha sido tan grande la opresión en lo sexual, que es increíble la gente que tiene puertas abiertas en lo sexual. La mayoría que vienen a nosotros tienen abiertas de sexualidad abierta, puertas de sexualidad abierta. Así que si tú no ves ninguna manifestación mientras lo estás guiando a un arrepentimiento, comienza y le explica. Nosotros lo que hacemos es que le decimos, mira, nosotros vamos a orar por libertad en tu vida y explícale por qué oramos por libertad. Precisamente por eso, porque si nosotros hemos pecado, podemos haberle abierto inconscientemente las puertas al enemigo. Así que explícale. Y la mayoría de las personas, bueno, yo creo que a mí nadie nunca me ha dicho que no. Una vez yo les explico por qué y la razón y cómo de lo que se tienen que arrepentir, la gente accede. Y si surge entonces la manifestación, pues continúa echando fuera los demonios que sean evidentes, que sea evidente que salió. Porque no es lo mismo la manifestación a que sea totalmente libre. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, cambia su rostro. La persona incluso te lo va a decir,
hoy, wow, sentí que de momento tenía un dolor aquí en el pecho y de momento como que me dejó, tenía, yo lo sentía que me corría así en la espalda y de momento yo sentí como que eso me se soltó y las personas mismas les van a dar testimonio de lo que está pasando. Créanle en el Señor y no tengan miedo de comenzar esa libertad. Puedes libertar a otro, puedes autolibertarte. Estas mismas herramientas las puedes utilizar contigo y continuar tú mismo la liberación echando fuera otros espíritus que hayas identificado por los síntomas que tienes o por la revelación del Espíritu Santo. Si de momento te habían ministrado liberación, si ya tú tienes el Espíritu Santo, tienes la autoridad. Y muchas veces lo que queda son cosas que en sus pensamientos le han dado, se han puesto en acuerdo con el enemigo. Entonces tienen que enseñarlos a callar pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos de depresión, pensamientos de que yo no puedo, todas estas cosas no provienen, son pensamientos que provienen del enemigo, lo que llaman en pensamientos intrusivos en la psicología. Y a veces esos pensamientos intrusivos que se les ponen en la psicología, realmente es el enemigo poniendo pensamientos en las personas y como no saben identificar que provienen del enemigo, no los callan. Y al ponerse de acuerdo con ellos, el enemigo sigue teniendo esa opresión sobre ellos. Así que tú mismo, hay gente que se ha autoliberado, que han reconocido, wow, vi esto y me di cuenta que quizás yo tenga todavía atadura. Y yo he escuchado gente, incluso uno de los que están aquí con nosotros, parte del ministerio, Abraham y Alondra, ellos mismos continuaron esa autoliberación, ellos mismos se ministraban en su casa. Comenzamos con ellos y ellos seguían identificando cosas, Señor, sígueme revelando, y ellos mismos se ministraban en su casa liberación. Y nos pedían consejos, mira, todavía he visto esto, tengo lo otro, ¿qué ustedes opinan? Porque lo importante es eso, que nosotros queramos la libertad, que nosotros estemos dispuestos, Señor, yo no quiero nada que no sea tuyo en mí, para que Dios pueda santificar ese templo por completo. Y eso tiene que cesar en el nombre de Jesucristo. Así que cuando, después de que ministras liberación, confirma la liberación. Pregunta a la persona cómo se siente. La respuesta que te dé te va a dar una idea si fue liberado o no. Mira, sí, yo sentí que salió, yo sentí, wow, o sea, te vas a dar cuenta con la respuesta de la persona. Ofrécele algo de tomar si tienes sed, si tienes disponible. Mira, la gente se cansa en las liberaciones porque es literalmente una lucha. Es una lucha, pero una lucha espiritual. Y pídele con que confiese a Jesús y le da gracia y le adore. Hay veces que cuando comienzas a decirle, sí, pídele a Jesús y comienzas a decir Jesús y comienzas a tratar de llevar a esa gente en esa confesión y adoración, todavía no pueden. Ya te está dando una idea de que todavía queda algo y de momento comienzan a manifestarse y tú dices, sabía que todavía faltaba algo. Mira a la persona a sus ojos. Puedes notar si todavía tiene una mirada perdida, si hay cambio en su rostro. Los ojos son las puertas del alma. Pide, mira, ten ese detalle. Ora por la llenura del Espíritu Santo. Una vez se limpia la casa, tienes que pedir que sea lleno, porque si no, el enemigo la va a encontrar bien barridita y va a venir con 7 peores. Así que todos los demonios que sacaste, ora porque entonces sea lleno con el Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento, le vas a decir, Señor, con fe, llénalo de tu espíritu, créelo. La misma autoridad que tienes para echar fuera demonios es la que Dios nos dio para imponer sobre las manos, sobre las personas, para que reciban el Espíritu Santo. No dudes. Y si es fuerte, sospechas que no fue totalmente libre, dale seguimiento, vete en ayuno, pregúntale a Dios, sigue hasta que sea totalmente libre. Así que aquí le estamos dando ese checklist en general de cómo qué el Señor nos ha dado con cada una de estas cosas. Contra la muerte eterna, el Señor nos dio el sacrificio de Jesús y el sello del Espíritu Santo que nos da entrada al reino de los cielos. Contra la culpabilidad del pecado, nos dio como herramienta ese arrepentimiento, que es lo que hace morir esa culpabilidad del pecado.
contra la naturaleza pecaminosa. Lo que el Señor nos dio para hacer morir esa naturaleza fue el bautismo. Allí es que es sepultado nuestra naturaleza pecaminosa. Para la demonización, las enfermedades, echar fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te va. En el nombre de Jesús lo echas fuera. Y contra la mente humana y carnal es la palabra de Dios. Porque las fortalezas mentales no las puedes echar fuera. Tienen que ser renovadas por la palabra. Así que, ¿verdad? Cerramos una vez más con ese mismo versículo que dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Pídele a Dios, Señor, yo quiero la libertad completa para mí, para mi casa, para mis hijos. Señor, yo quiero esa libertad. Y yo enséñame cómo ministrar esta libertad a otros. Y el Señor te va a enseñar. Lo único que necesitas es creerle al Señor y ser obediente. El Señor lo va a hacer. Créanme, el Señor lo va a hacer. Así que yo voy a abrir este espacio ahora, ¿verdad? Por si tienen preguntas, si tienen dudas, este es el momento. Si hay alguien, ¿verdad? Que ha sentido algo o que quiere dar un testimonio, este es el momento. Igual aquellos que del ministerio que se encuentran con nosotros, si han, ¿verdad? El Espíritu Santo los ha inquietado con algo en el Espíritu. Marta alzó la mano. Okay. Sí, hermana, yo tengo una pregunta. Cuando a una persona le compartes el evangelio y se arrepiente y pues recibe a Jesús en su corazón y es tocada por el Espíritu Santo, ¿es conveniente también ministrarle liberación o igual pedir discernimiento? Mira, nosotros lo hacemos siempre, aunque nosotros no veamos, la cosa es hacerlo con amor. A veces pensamos que ministrarle a una persona libertad se va a sentir como ofendida, como que nuestra experiencia no ha sido esa. Nosotros lo hacemos como parte de llevar una persona en el nuevo nacimiento, porque todos le hemos abierto puertas al enemigo, consciente o inconscientemente. Así que tratamos de hacerlo en ese preciso momento, incluso lo hacemos muchas veces antes de pedir que reciba el Espíritu Santo. Lo llevamos a arrepentimiento y justamente después del arrepentimiento comenzamos a ministrarle libertad y le empezamos a explicar, mira, inconscientemente le podemos abrir puertas al enemigo y lo hacemos en ese momento. Con nosotros, créame, no, yo en mi experiencia no he tenido nadie que me haya dicho que no. Todo lo contrario, cuando nosotros les explicamos a las personas con amor y les explicamos la verdad del evangelio, las personas entienden y se sienten identificadas y muchas veces, la mayoría de las veces se manifiestan. Por eso es que a veces, por temor a veces no lo hacemos, pero nosotros en nuestra experiencia lo hacemos siempre. Incluso ahí es todo bien lo que importante llega, la explicación, lo que estabas diciendo. Es la explicación. Quizás si tú lo llevas a que nació de nuevo y tú no le explicas lo que vas a hacer y empezaste, ¿verdad?, a echar fuera y la persona no sabe lo que estás haciendo, pues quizás ahí se va a sentir ofendida, se va a sentir mal. Es esa explicación con amor de lo que vas a hacer. O para ver, ¿verdad?, si la persona te lo permite, si no, no. Pero yo entiendo que a nosotros nos ha funcionado esa explicación, ¿verdad? Pueden escuchar los videos una y otra vez que Matei los está grabando para que te vayas sintiendo cómodo de cómo hacer esa explicación y la persona abra su corazón, ¿verdad? Disculpa, Ludi. sí, entonces nosotros les explicamos, mira lo que puedes sentir. Casi siempre le decimos, mira, vamos a comenzar a ministrar liberación. Puede que, ¿verdad? Cuando ministramos liberación, lo que puedes sentir dolor de cabeza, puedes sentir dolor en el estómago, puedes sentir todas las cosas que pueden ellos ganas de toser, puedes sentir náuseas cuando oremos y le decimos no tengas temor si sientes náusea, es el enemigo manifestándose. Y como les vamos dando una dirección a la persona no se siente como que, ay, no sé qué está pasando, sino que ya les vamos hablando lo que puede suceder
y le decimos, mira, no tengas temor. Y si ves que de momento nosotros nos ponemos como que un poquito fuerte, no es contigo, no es que estamos, ¿verdad? En tu contra, estamos yendo en contra de aquello que quiere estorbar tu vida para que tú seas libre. Y cuando tú le hablas a la gente con amor, la gente, wow, después nos dicen, ay, ¿verdad? Cuando empezaste a hacer esto, yo comencé a sentir esto, comencé a sentir lo otro, y vemos que reciben libertad. Creo que alguien más alzó. Ana, 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 Ajá, buenas noches. después de Teresa. Ajá. ¿A ustedes les ha sucedido así como le pasó a Jesucristo con el Gadareno que él se sintió reconocido? Es decir, me explico, porque en una oportunidad yo llegué a una casa de un familiar y cada vez que alguien se me sentaba enfrente, esa persona empezaba como a hacer eso que tú decías, que temblaba, que se movía raro, estaba sufriendo de algo. Claro, en ese tiempo yo estaba en desconocimiento, pues. Mas, sin embargo, sí veía que cada vez que es como cuando llega la luz y la oscuridad empieza. El choque de poder que hablé la vez anterior. Hay veces que Eso, ese eso, choque de eso ha poder, pasado. no. sí, nos ha sucedido. Hay veces que estando en un lugar simplemente se comienza a manifestar sin haberle, ¿verdad? A llevado Aún orado. Ujú. evangelio. Sino Ujú. el estar incluso predicando la palabra se pueden manifestar hubo una iglesia que nosotros fuimos que se manifestaban solos. O sea, tú no tenías ni que, y fue Exacto. increíble, para nosotros nos impactó tanto porque entonces nos dimos cuenta de tanta necesidad que hay dentro de las congregaciones y para mí ese día, esos de ese te impactan. Claro. Temor, también las personas pueden sentir temor de estar cerca de ti, de estar al lado tuyo. Eso te es un indicativo también Y muchas de... veces no quieren Ujú. llegar, dicen, ay, cuando iba a llegar aquí, que le íbamos a ministrar, ya le habíamos dicho, vamos a sacar este día para ministrarte liberación. Y de momento ese día, ellos les entró un temor, les comenzó, sienten de todo. Ok, gracias. Okay. Creo que Teresa tenía pregunta. Ajá. Buenas noches. Hermanos, yo tengo una duda, es una pregunta más bien. Yo pienso que cuando alguien es salvo, se convierte en cristiano, el Espíritu Santo entra en nosotros. Entonces, cuando tenemos un ataque demoníaco es desde afuera, y que no puede estar dentro de nosotros un demonio. Ahorita que usted mencionó eso del pastor que ya tenía 10 años de ser pastor y necesitaba liberación, yo quisiera saber de qué, o no entendí yo, tal vez lo dijo y se me fue, qué es cómo es que él fue liberado de adentro, de algo que tenía dentro de él o de una atadura que tenía por fuera. Eso quiero saber. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Verdaderamente podemos tener una posesión nosotros demoníaca, bueno, más bien una invasión demoníaca dentro de nosotros y se supone que el Espíritu Santo está en nosotros y donde Él está hay libertad? Es todo. Gracias. Perfecto. Mira, de las tres áreas que está la opresión, el tormento y la posesión. Un cristiano no puede estar poseído, porque una persona poseída tiene totalmente control, cuerpo, alma, espíritu. Así que un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede estar oprimido o puede estar atormentado. El oprimido es desde afuera, pero el atormentado puede tener áreas del alma que pueden estar siendo, ¿verdad?, cautivas. En el caso de este pastor, eran áreas del alma que habían sido cautivas porque a él había sido atormentado por espíritus inmundos aún desde que era un niño. Con él habían hecho pactos y en el caso de él, todavía habían áreas de trauma que no se habían trabajado. Por eso había un tormento en esas áreas del alma que estaban aún cautivas en la vida de él. Para ser un poquito más claro de un pacto, en el caso de él, de esa persona que estamos hablando, de ese pastor, cuando él tenía 1 año, bueno, antes de él nacer, su mamá estaba buscando brujos para tener un hombre varón.
un niño varón. Así que por eso es que quizás los que hemos sido criados en el Evangelio, que nuestros padres nos han llevado siempre a la iglesia, que tenemos temor de no ir a lugares de brujería y santería, pues se nos hace difícil creer que un cristiano tenga demonios, porque a nosotros quizás las opresiones y las ataduras no son tantas o no es tan evidentes. Pero la mayoría de las personas no son así. La mayoría de las personas no son criadas en la iglesia y sus padres, ellos mismos, van a santeros, a brujos, han sido espiritistas, después tienen un encuentro con el Señor, han estado en la cárcel, han sido, ¿verdad? Y quizás pues no nos podemos identificar y pensar, hay un demonio en nosotros. Esta persona no fue criada en el Evangelio. Su mamá desde antes está buscando los brujos más grandes que hubiera en el área para tener un hijo varón. Y aparte de eso, su mamá, cuando él tuvo un día de edad, lo casó con una bruja. Literalmente, lo casó con una bruja. Y esa bruja, los demonios pasaron a ese bebé. Son cosas que uno no puede creer porque uno anda en una cultura cristiana. Pero esto pasa y pasa muchísimo. Pasa muchísimo en familias que no son cristianas. Y el problema es que estas personas vienen a Cristo y se quedan oprimidos, ¿verdad? Porque nos han enseñado que los cristianos no pueden tener demonios. ¿Qué pasa? Yo creo que el temor mayor es el que pensamos que porque hay un demonio el Espíritu Santo no está. O no está salvo. O no está salvo. Y no, la persona puede estar atado, puede haber una invasión, como usted dijo, ¿verdad? Yo creo que esa palabra me gustó, una invasión, ¿verdad? Hay un demonio invadiendo ahí. Pero no significa que el Espíritu Santo no esté, no significa que la persona no tiene salvación, va a ser salvo, ¿verdad? Pero nosotros gozamos, ¿verdad? De ese privilegio, porque donde está el Espíritu hay libertad, gozamos el privilegio de que como tenemos su Espíritu, podemos comenzar a echar fuera eso y mantenernos libres. Pero a veces este conocimiento cuando venimos a Cristo no lo tenemos. Y a veces por eso hay personas que 5 o 10 años después, ¿verdad? Se le echan los demonios cuando se debió haber empezado el proceso en el inicio, ¿verdad? No sé si Yo es... puedo contar el mío, lo que me pasó a mí. Sí, Abdiel, si puedes contar. Sí, sí. No sé si, ¿verdad? Logramos contestar la pregunta de Teresa. De Teresa. Teresa, quizás el ejemplo que te lo quería dar un poquito más para que entendiera. Ok. Ok. Abdiel. Sí, Gracias. sí, en mi caso, yo vengo de practicar nueva era, yo no era cristiano, yo no, nada que ver con esto, con la cultura cristiana. Conozco a mi esposa, vengo a los caminos de Cristo, empiezo como todo cristiano, que es que pues levanta la mano, ¿verdad? Acepta a Cristo y ya soy cristiano. Y se acabó y de ahí en adelante comenzamos nuestro caminar, ¿verdad? Eh, Estamos mi esposo y yo sirviendo de líderes en la iglesia, se manifestaban los dones a través de mí, había liberación, había sanidad, había profecía, se profetizaba yo mismo y eran palabras que eran certeras. Había discernimiento. Y yo estaba buscando y nosotros como grupo estábamos buscando por aparte de modo personal, pero llegó un punto durante tuvimos así como, yo diría como 3, 4 años, y llegó un punto que yo sentía un estancamiento, yo sentía que había algo que no me dejaba como que profundizar más con el Señor, como si fuese algo, había un estancamiento en mí, era como que trato de buscar más y algo me estanca, y sigo y sigo. Y estuve hace un tiempo, hasta que un día, entonces, estamos en casa de alguien que vamos allá también para orar por ellos por libertad también. Y estando en medio de esa liberación, estamos allí clamándole al Señor, estamos allí orando por esa persona. Y cuando estoy allí, pues yo estoy tratando de meterme con el Señor y actuando en autoridad, ¿verdad? Este, y el Espíritu Santo me recuerda que cuando yo era niño, a mí me habían bautizado en un río como un acto de nueva era o sea, era un sincretismo, era un
un acto de religiones, de otras religiones. Y allí me bautizaron con una señora, y había unos cristales allí, está bien. Eso, ¿qué pasa? Yo no tenía edad para acordar, yo era muy niño, yo no me acordaba, pero el Espíritu me llevó al recuerdo porque mi mamá me lo había dicho. En ese momento, pues, ¿qué pasa? Pues yo estoy ministrando, yo soy líder, tengo a mi esposa, conozco a Luda María, Luis, y yo le digo, y yo ahí mismo le digo, esto me está pasando, oren por mí. ¿Qué pasa? En ese momento, si el demonio estaba dentro de mí, si era una opresión, si era un bloqueo, si estaba fuera de mí, sinceramente a mí no me hacía efecto. Yo lo que quería era que se fuera eso, donde fuera que estuviera. Yo quería libertad porque yo quería seguirme metiendo con el Señor. Se lo dije a ellos en confianza, tenía un grupo, era parte del cuerpo de Cristo, tenía amigos, tenía compañeros, discípulos de oración que oraron por mí y yo sentí ese desbloqueo que se fue. Si se fue de dentro de mí o del lado o de arriba o de mi mente, no lo sé, no sé dónde estaba, se fue. Y a veces eso es lo importante, es buscar libertad, cueste lo que cueste. No darle importancia a dónde está, si está dentro. O sea, y esto le estoy hablando a usted, ¿verdad? Si usted se siente avergonzado porque lleva tantos años, porque ha orado por tantas personas, porque es un líder, es pastor, pues mientras ese miedo o ese vergüenza siga ahí, eso, lo que sea que esté ahí dentro, fuera, al lado o arriba, va a seguir teniendo la autoridad, porque el miedo está dominando, la vergüenza está dominando. Y aquí nosotros venimos a descubrir y a destapar eso, para decirles, no estás solo, yo pasé por eso y muchos de los que están aquí en el ministerio han pasado por eso. Y ahora hemos crecido más en el Señor porque hemos decidido que nuestro orgullo, que lo que nos han enseñado, hay siempre espacio para crecer. Amén. Así que espero poderlo haber ayudado con eso. Yo puedo dar fe de el gran cambio que hubo en Abdiel una vez de que se administró esa liberación. Él comenzó a tener realmente una revelación de Dios mucho más, o sea, muy profunda, como Dios comenzó a trabajar con él, como comenzó entonces a darle más detalle. Y ahí, la parte que yo estaba hablando sobre la legalidad, es ahí donde está el problema. Porque aunque él había venido a Cristo, había una legalidad que el enemigo sentía que tenía sobre la vida de Abdiel por eso que se había realizado en aquel lugar. Y a eso es a lo que venimos, a quitarle esa legalidad al enemigo sobre nuestra vida, que como dice la palabra, que no tenga nada en nosotros, que sea por nosotros o por lo que sea, porque hay veces Que que su mamá también lo hizo porque ella tenía el derecho legal. O sea, su mamá Sí. hizo eso porque sobre tiene un el derecho niño, legal. y Ajá, para su hijo. que tengan duda que un niño pueda tener demonios, sí. La palabra dice que hubo una vez en un momento en que Jesús le preguntó ¿desde cuándo le acontece esto? Y el padre del niño le dijo, de quien se le estaba administrando libertad, le dijo, desde que era niño. Así que el mismo Jesús nos dio a entender que aún hay niños que pueden estar atados. Nosotros hemos visto niños de 2 años manifestados fuertemente, precisamente porque hay padres que en su descontrol y en todas las puertas que han abierto les han dado autoridad a esos, ¿verdad? Que el enemigo tenga parte sobre esos niños. ¿Alguna otra